Estamos estudiando Primera de Samuel, capítulo 24, y nos quedamos en el versículo 8. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 8. Y estamos viendo acerca de características de un líder. Continuamos con este mismo tema, características de un líder. Y lo que estamos estudiando es un líder según el corazón de Dios. Y hemos estado hablando que lo podemos aplicar a la vida de los creyentes. Podemos decir el creyente según el corazón de Dios, porque esas son características de carácter, descripciones de carácter que se aplica a la vida de uno. Así que no necesariamente para el líder, pero es el enfoque, ya que estamos viendo el ejemplo de David, cómo Dios lo está preparando, ascendiendo hacia el trono, y cómo Saúl había sido desechado por haber abandonado a Dios y él desciende del trono. Y en este capítulo 24 vimos en esta primera parte cómo David tuvo oportunidad de tomar la vida del rey Saúl y no lo hizo. Y estuvimos hablando de 3 aspectos de la característica de un líder según el corazón de Dios. Y vimos que un líder no guarda rencor ni amargura. También estuvimos viendo que un líder se turba ante la oportunidad de venganza, o sea, no toma los asuntos en sus propias manos. Y un tercer punto que vimos es que un líder sabe restringir no solamente a sí mismo, restringirse a sí mismo, pero los impulsos de otros. Totalmente diferente de lo que vemos en el aspecto político, ¿no? O aún en el aspecto cuando las cosas se vuelven terrenales en asuntos de iglesia, de gobierno de iglesia. Vemos lo opuesto a esto que no debería de suceder si estamos siguiendo el consejo de la palabra de Dios. También estuvimos hablando sobre la importancia de honrar la oficina o el cargo que el líder ocupaba, más que la persona. Era el cargo que el líder ocupaba que merecía respeto, sometimiento, ¿no? Y estuvimos dando ejemplos de esos cargos específicos que Dios había apartado para el servicio de él, el servicio del pueblo. En esta lección 50 entonces vamos a seguir con el tema de las características de un líder y vamos a entrar de lleno a esta apelación que tiene David hacia el rey Saúl. Cómo David revela su presencia a Saúl en este lugar que él entró para hacer sus necesidades. ¿Okay? Y vamos a ver esta conversación que tienen ellos dos. Yo he leído todo el capítulo, así que voy a empezar con el versículo 8, porque se nos dice que David entonces salió de la cueva, o saliendo de la cueva, versículo 8 dice, también David se levantó después y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Acá David está arriesgando mucho porque ha podido quedarse oculto, ha podido mandar a otra persona a que lo represente, pero acá lo que hace David es que se rinde a Saúl y le muestra su corazón y el deseo de David de querer reconciliarse. Ven acá el deseo de querer reconciliarse, mi señor el rey, y se inclina a hacer reverencia. Esto no es adoración, esto es una actitud de respeto. Y acá vemos un cuarto punto entonces en características de un líder. Un líder admite su vulnerabilidad. Porque no se trataba de la reputación de David, no se trataba de su orgullo, él ya había sido ungido, él sabía que iba ascendiendo al trono, sino en mostrar sus intenciones que eran sanas. David no buscaba el mal para Saúl, él ya había decidido que no lo iba a sacar de ahí, que era asunto de Dios. Cuando dice, mi señor el rey, y se inclina a tierra y hace reverencia, esto muestra sumisión, totalmente una actitud de sumisión. Acá David podría haber dicho o tratado a Saúl como su igual. Yo también fui ungido. Bueno, Saúl, los dos hemos sido ungidos como reyes, pero ahora tú tienes el trono, pero a mí se me lo prometió algún día, así que tratarlo de tú a tú.
Y eso no fue la actitud de David. No. David le está diciendo a Saúl, con esto lo que está haciendo: Saúl, tú eres el rey y yo me someto. Respeto tu lugar como mi líder y mi rey. Eso es lo que está haciendo David. Y eso es sometimiento. Así que acá muestra humildad en su sometimiento. Y esta es la quinta característica de un líder. Un líder es humilde. Se somete ante otro que tiene un oficio, un cargo. Y podemos hacer la pregunta acá nosotros: ¿qué actitud mostramos nosotros ante aquellos que están en liderazgo? Especialmente aquellos que quizás no sean dignos de nuestro respeto, porque vemos sus vidas desordenadas o vemos sus vidas que no se ganan el respeto, tipo Saúl. No podemos criticar o dar juicio, pero ¿qué podemos aprender de la actitud de David? Y más si se trata de una persona que busca nuestro daño. Y este es un ejemplo en la vida de David de poner la otra mejilla. ¿Se recuerda a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, en las bienaventuranzas, capítulo 5 al 7, que les enseñó a sus discípulos cómo es un discípulo o cuáles son las características del discípulo? Y esas características hablaba de actitudes, desarrollar esas actitudes, habla de humildad, habla de en la manera como adoramos a Dios sinceramente, pero también habla en nuestras relaciones con los demás y habla sobre el poner la otra mejilla, y eso ha sido mal entendido y no entendemos qué quiere decir esto. Este es el ejemplo adecuado. David acá estaba poniendo la otra mejilla. Al humillarse, a reconocer a Saúl como su rey y líder, y a pesar de que tuvo la oportunidad de vengarse o tomar las cartas por su mano, ¿no? En su mano, al fin voy a ser rey, acá él queda aniquilado, él decide no. Y entonces dice que se inclina a tierra y hace reverencia. Acá Saúl está poniendo su confianza, David está poniendo su confianza en Dios porque se hace vulnerable ante Saúl. ¿Ven? Se hace débil ante Saúl. Y Saúl pudo haber respondido matándolo, pero David confiaba que si hacía lo correcto delante de Dios, entonces Dios lo iba a proteger y iba a cumplir su promesa, porque Dios había dicho que él iba a llegar al trono. Miremos el discurso breve que tenemos acá narrado, versículo 9 al 15. El discurso de David a Saúl. Y acá podemos sacar bastante en este discurso. Pero veamos, porque empieza con una pregunta, David haciendo a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Lo acaba de probar que no es así, ¿no? Perdonándole la vida. David muestra bondad y tacto para Saúl. Esta es otra característica de un líder, número 6. Un líder muestra bondad y tacto. No es una persona que es un déspota. Un líder no es aquel que se subleva sobre otros para tomar ventaja y atacar a otros. Eso no hace David. David sabía muy bien que Saúl tenía temor por no ser más el rey de Israel. Pero acá David puso la culpa en que otros estaban influenciando a Saúl. En otras palabras, David le está diciendo: ¿por qué te dejas influenciar por lo que otros dicen? Estas personas están equivocadas. No le está diciendo tú estás equivocado. Miren la táctica de David. No le dice, tú eres el que está mal, tú no aceptas la promesa de Dios, tú eres un rey malo. No lo está acusando, que pudiera haberlo acusado, sino que acá pasa la culpa a un tercero, o un X tercero, otros que estaban equivocados. Así que David está confrontando a Saúl, está descubriendo el pecado de Saúl con modestia y prudencia. Para esto se necesita sabiduría. David está usando de sabiduría. Los líderes necesitan de sabiduría y discernimiento para saber cómo tratar a las personas que traen problemas,
especialmente personas que traen problemas entre sí en la congregación. No se puede salir a favor de uno y en contra de otro, porque siempre cada persona va a supuestamente traer su verdad. Al menos que el asunto esté bien claro y se sepa cuál fue el daño que se causó y se pueda pronunciar un juicio conociendo todo el aspecto de la historia, no un juicio porque lo escuché de alguien y ya en juicio, sino que tengo que averiguar bien, buscar testigos, 2 o 3, la Biblia habla que es recomendable si vamos a acusar a alguien, 2 o 3 testigos, ¿no? Dice el asunto, averiguar bien para poder entonces emitir un juicio con el discernimiento y la dirección de Dios, y no un juicio rápido porque alguien me contó algo de alguien, entonces, boom, emito el juicio. David está usando de sabiduría y prudencia para decir a Saúl que considere que lo que está haciendo está mal. David también cumpliría Proverbios 10:12 y 1 Pedro 4:8. ¿Qué dice Proverbios 10:12 y 1 Pedro 4:8? El amor cubrirá multitud de pecados. Proverbios dice la palabra, el amor cubrirá todas las faltas. Eso es lo que dice esos 2 textos. Algunos quizás pudieran decirle a David, dilo como es, directamente a la yugular, ¿no? Pero acá David muestra misericordia y bondad a Saúl. Y muchas veces eso nos falta ese tacto. No solamente confrontar con la verdad, pero en la manera como se confronta, con discernimiento, con prudencia, con misericordia y con bondad. Gálatas capítulo 6 nos dice que lo hacemos considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros mismos caigamos en lo mismo. O en otras palabras, el dicho popular o el refrán popular, no escupas hacia arriba porque te puede caer. Siempre mirando la viga que está en nuestro ojo antes de querer corregir o quitar la paja del ojo de nuestro prójimo, ¿no? Así que tenemos que ser prudentes y sabios. Si vamos a confrontar a alguien con la verdad, este es un buen ejemplo, siempre poniendo la otra mejilla como David. Dice entonces David en esa misma apelación que hace al rey Saúl, dice: no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová. Y acá tenemos un principio bíblico de no atacar a los líderes ungidos de Dios, que Dios ha puesto. Muchas veces esto se ha utilizado incorrectamente. Se ha escuchado, ¿no? Yo he escuchado frases como, no toquen al ungido del Señor. Está de moda, no toquen al ungido del Señor. Y eso quiere decir, por lo general, que uno nunca debe de hablar en contra de un pastor o un líder, no lo toquen. Él está por encima de la crítica o la reprensión, así que guardemos silencio. ¿Dice eso la palabra de Dios? O sea, se usa como para que nos cierran la oportunidad de hacer una evaluación bíblica. Cuando David reconoce que Saúl era el ungido de Dios y se negó a hacerle daño, lo que David se negó a hacer fue a matar a Saúl. No estamos hablando acá de emitir corrección o consejo o sugerencia, que es lo que podríamos hacer para ayudar. Más bien lo confronta humildemente con su pecado, con la esperanza de que puede cambiar su corazón. ¿Qué es la esperanza? Así que tenemos que tener cuidado en mal interpretar la Biblia, porque es totalmente incorrecto cuando la gente habla de no tocar al ungido de Dios para exonerar al líder de toda evaluación o responsabilidad. Tenemos que tener cuidado que de eso no se está hablando. Obviamente que los líderes tienen mayor responsabilidad hacia Dios y hacia la congregación que sirven. De ahí le muestra la orilla de su manto, el manto de Saúl que él había cortado, y esa era la evidencia que David muestra, donde tenía oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. ¿Ok?
hay otro punto acá, número 7. Un líder confronta a otros con la verdad y muestra misericordia. Esa palabra misericordia es muy importante. Al mostrarle el manto, le está mostrando evidencia de la verdad de su corazón, de la intención de su corazón. Recuerden que el manto era la imagen de autoridad del rey Saúl y a través de eso, al cortarle, David estaba diciendo: yo te estoy cortando de la autoridad real. Y es lo que David no quiso hacer. Por eso que se sintió mal. Recuerden el 1 de Samuel capítulo 15, si regresamos a 1 de Samuel 15, 27 al 28, cuando Samuel reprende a Saúl por la dureza de su corazón y su desobediencia en no haber cumplido lo que Dios le había dicho. Eso está en 1 de Samuel 15, versículo 27 y 28. Y algo similar sucede. Algo similar sucede. Este es en el caso cuando Saúl le perdona la vida al rey Amalek y reserva los mejores de los que recogió de guerra. Y en el versículo 27 al 28 dice: y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, ese Saúl, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Así que ese acto de romper el manto simbolizaba que estaba rompiéndolo de su autoridad real como rey. En el caso de Saúl, que rompió el manto de Samuel al decirle no te vayas en esa desesperación, él estaba dando juicio a sí mismo que su reino había sido arrancado de él y dado a otro mejor. Que algo similar había sucedido. Así que cuando David confronta a Saúl con el manto roto, Saúl hubiera recordado ese momento, ese incidente, que Dios era claro y conciso en su mensaje. Y por eso dice: juzgue Jehová entre tú y yo. David no necesitaba nada más para defender su caso con Saúl. Él refirió el asunto a Dios. Dios era el que iba a defender su caso. Dios iba a ser su juez. ¿Ok? Así que David no solamente no extendió su mano para hacer daño a Saúl, sino que está diciendo que Dios se va a encargar. En otras palabras, diríamos algo como esto: el Señor lo castigue por lo que él intentó hacer o intenta hacer, pero yo nunca haré daño a la persona. Esa es la idea. Cuando alguien nos está haciendo daño, es la idea de poner la otra mejilla. El Señor te castigue a ti o te pague según lo que tú estás haciendo, pero yo no voy a tomar venganza en el asunto. El caso de poner la otra mejilla. David protegió a Saúl porque también refrenó a sus hombres. Aunque él no hizo nada, sus hombres, recuerden, 600, estaban listos para atacar y deshacerse del rey. ¿Ok? Así que tenemos que tener esto en cuenta. El juicio de Dios entonces es asunto de Dios, no de nosotros. Nos ponemos en una mala posición cuando nos hacemos a nosotros mismos nos apuntamos como instrumentos del juicio de Dios. ¿Ok? Eso es lo que David está diciendo con Jehová, pues será tu juez, él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Eso es lo que David está diciendo. ¿Cómo reacciona Saúl? Versículo 16 al 19. Vemos la reacción de Saúl a David. Porque acá vemos que Saúl honra la misericordia, esa es la palabra Gesed, de David para con él. ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Miren el tono que cambia de Saúl. Antes lo había llamado el hijo de Isaí, como para menospreciarlo, humillarlo, de sus orígenes humildes. Ahora le dice, hijo mío David. Miren cómo cambia, ¿no? Saúl respondió con tanta emoción como había respondido cuando él quiso matarlo. Parece que era un hombre de emociones extremas, que cuando se enoja quiere matarlo.
y cuando se llena de amor y ternura quiere mi hijo, ¿no? Un hombre así medio fluctuante. Ok, entonces la obediencia de David para Dios y su amor por Saúl, porque David muestra misericordia, Gesed hacia Saúl, hicieron que en este momento Saúl suavizara su corazón. En este momento. Y por eso dice Saúl, más justo eres tú que yo, has hecho conmigo bien, no me has dado muerte, Dios te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Ese es un cambio dramático en el corazón de Saúl. Después de haber dicho que quería matarlo, esto totalmente, y dice que lloró. Así que acá Saúl parece sincero, conmovido por las circunstancias y lo que está pasando, sincero. David entonces, en un sentido, puso ascuas de bondad sobre la cabeza de Saúl y éste derritió su corazón. Hay un pasaje en Romanos 12:9 que habla sobre el juicio de Dios y cómo nosotros no debemos de vengarnos, sino que debemos de servir a nuestros enemigos, a los que procuran nuestro mal, porque así ponemos ascuas, ¿no? Vamos a ver ese texto brevemente, porque David cumple fiel la voluntad de Dios. Romanos 12, a medida que lo aplicamos a nosotros. Romanos, después de Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 12, versículo 9 al 21. Nosotros estuvimos estudiando el libro de Romanos y voy a leer, porque esto es lo que, si leemos pensando en David, ¿ok? Leamos esto pensando en esta situación que estamos viendo de características de un líder según el corazón de Dios, que es David, para que se aplique a nosotros. Miren cómo se ve esto en David. El amor sea sin fingimiento. ¿Ven ahí a David? Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Ven ahí a David? Amaos, Romanos 12, del 9 en adelante. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, porque ese es nuestro servicio a Dios cuando amamos al prójimo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Podemos decir que David, huyendo por el desierto con su vida, estaba sufriendo, no era una vida ideal. Constantes en la oración, hemos leído salmos que declaran la devoción y la oración de David. Compartiendo para las necesidades de los santos, David con sus 600 hombres, habían sus esposas e hijos y ganado, y vamos a ver en un ejemplo más adelante cómo él proveía para sus hombres, para sus familias, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. ¿Qué está haciendo David acá? Bendecid y no maldigáis. Porque David ha podido decir, ya ves, Saúl, tú eres un bruto. ¿Quién te has creído tú? Yo te he perdonado la vida. Si no fuera por mí, mis hombres te hubieran matado. Hubiera dicho cosas así, pero acá le está diciendo, mira mi corazón. Yo tuve oportunidad, pero no es así. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. El ejemplo que hemos visto de David. No seas sabios en vuestra propia opinión. No pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Esto es parte de la bienaventuranza. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y acá tenemos el caso de David, donde cumple fielmente la voluntad de Dios. La palabra de Dios, que es los consejos prácticos de Pablo a los hermanos en Roma. ¿Okay? Podemos verlo en este diálogo. Así que versículo 20 al 22, regresamos a 1 Samuel para terminar este capítulo. 1 Samuel, capítulo 24, regresamos al versículos
20 al 22, para terminar con el capítulo, vemos que Saúl ve hacia el futuro. Dice así Saúl: como yo entiendo que tú has de reinar. ¿Ven que Jonatán ya había dicho? Mi padre sabe que tú vas a ser rey. Yo sé que tú vas a ser rey. Los pueblos, el pueblo, las mujeres cuando danzaban ya admitían que este iba a ser el rey. Saúl lo supo todo el tiempo. Todo el tiempo que David, esta era la voluntad de Dios. Pero él peleaba en contra de la voluntad de Dios. Y hemos visto qué sucede cuando nos peleamos en contra de la voluntad de Dios. Entonces acá Saúl le pide un juramento. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí. Así que Saúl simplemente quería el mismo tipo de promesa que le hizo a su hijo Jonatán, porque esta fue la promesa que hicieron ambos en el capítulo 20 de este mismo libro. Generalmente en tiempos monárquicos antiguos, y lo es hoy en día, no sé, pero tiempos antiguos, cuando una casa real reemplazaba a la otra, era común que la nueva casa real eliminara a todos los potenciales gobernantes, ¿no? Los potenciales de la casa antigua real. Siempre se ha hecho eso. Así que Saúl sabía que si David y sus descendientes iban a gobernar sobre Israel, él quería que David le prometa que ni él ni sus descendientes, o sea, como que queden como estatuto, promesa, matarían ni maltratarían a los descendientes de Saúl. Eso es lo que Saúl está pidiendo en este momento. ¿Ok? Y claro, uno va a preguntar, en segunda de Samuel capítulo 21, hay una matanza de los hijos de Saúl. Y uno puede preguntar entonces cómo pudo David destruir a estos hijos de Saúl en segunda de Samuel capítulo 21 del 8 a 9. Eso lo vamos a estudiar más adelante. David podía comprometerse o atarse por juramentos, pero no podía comprometer a Dios. ¿Okay? Dios no está atado por juramentos y Dios cumple sus promesas. ¿Okay? Y si algo es hecho por orden de Dios, Dios tenía que ser obedecido y no David porque había jurado. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a 2 de Samuel 21. Entonces dice que Saúl se fue a casa y sus hombres subieron al lugar fuerte. David no regresó a casa con Saúl. David no regresó al palacio con Saúl. O sea que no hubo una restauración acá. ¿Okay? Porque David sabía que Saúl, en el momento que se enfríe, iba a regresar a su antiguo yo. Eso era la emoción del momento. La lucha siempre permanecería para David. Era cosa de que Dios saque a Saúl, pero él no lo iba a hacer. Por eso que no regresa. O sea, David no es tonto. Ya me llamó hijo, nos abrazamos, nos besamos, todo vuelve a la normalidad. No seamos ingenuos. David no era ingenuo. Sabía quién era su suegro, quién era este rey. Entonces se despiden y cada uno se va por su lado. Muchas veces puede haber que personas se arrepientan y afirman reconocer su mal corazón o sus mal hechos, pero después que pasa la emoción o después de que pasa el momento, muestran lo contrario, muestran realmente quiénes son. Entonces tenemos que ser astutos como David, y si conocemos a las personas debemos de saber por qué lado va a caer el asunto, ¿no? Somos llamados a usar de discernimiento. Se demuestra la dirección continua de la vida de uno, ¿ok? Se demuestra. Cuando una persona, cuando la Biblia habla de arrepentimiento, habla no solamente de cambio de pensar, pero cambio de actuar. Así que es cómo yo pienso y cómo yo actúo. Pero mucha gente experimenta remordimientos y en el momento de la euforia y la emoción se abrazan, lloran y no voy a hacer esto, pero pasan las emociones y no hay arrepentimiento, regresa a lo mismo. Y el último punto, entonces, punto número 10, con esto que estamos hablando, porque David se queda en el lugar fuerte, Saúl se va a casa. Un líder es uno que sabe discernir. Discernir. ¿Ok? Qué imagen tan miserable la de Saúl, ¿no?
¿Qué imagen? Fueron lágrimas de cocodrilo. Y no queremos tener nosotros esta actitud emocional que no resulta en nada. Las emociones son buenas, pero si no nos lleva al verdadero arrepentimiento, de nada me sirve de que yo todos los domingos llore en la alabanza, me tire al piso, me rasgue las vestiduras. Bueno, no hacemos eso, pero digamos, no me atormente y confiese solamente tú, Señor, y yo soy una pecadora miserable, salgo del servicio vociferando maldiciones a mi marido. Lágrimas de... El momento, la emoción, la música me llevaron al tercer cielo. Me hicieron realmente sentirme constrita en mis actos, pero no cambió nada. Sigo siendo la misma malvada, mentirosa, chismosa en contra de mis hermanos. Lágrimas de cocodrilo. Un líder tiene que saber discernir ciertos tipos de personalidades. Siempre hay oportunidad para el arrepentimiento, pero cuando es así, debemos de ser prudentes, ¿no? Prudentes. Así que una persona puede estar emocionalmente alterado como lo estaba Saúl, en una condición genuina como lo mostró Saúl en este momento, pero si sigue sin obedecer a Dios, no va a haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un llamado que Dios nos hace. Así que la emoción que no conduce a la acción solamente nos va a llevar al pecado y a la rebelión. ¿Okay? La emoción que no conduce a la acción nos va a llevar al pecado y a la rebelión. Así que así vamos a terminar esta lección número 50, donde David ha apelado a Saúl y hemos visto un poquito en este diálogo sobre el corazón de David y sobre el corazón de Saúl, algo que no queremos seguir el ejemplo de Saúl, porque en todo esto estamos viendo un líder según el corazón de Dios. Y hoy hemos terminado de ver estas 10 características de un líder basado en este capítulo 24. Seguro cada uno de ustedes puede sacar más o puede sacar diversas, ¿no? Pero por ahora vamos a parar ahí para que la próxima semana continuemos con el capítulo 25, que les pido que lo lean. Es un capítulo largo. Y así entonces tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Ok, terminamos.